Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Voy a empezar presentando para que miremos la sesión de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre las lecciones del Espíritu Santo. El literal B que dice, para tener paz, enseña para así aprender lo que es. ¿Qué es lo que aprendo? ¿Qué es la paz? Hoy vamos a estar hablando sobre esto, sobre tener paz. Y tener y ser en curso de milagros es lo mismo. Entonces, para hacer paz y para tener paz. ¿Qué debo hacer para tener paz? Y para hacer paz, solo enseñarla. Y así la aprenderé. Y así como la aprendo, la enseño, y así como enseño y aprendo, vivo. Bueno, hoy el ejercicio es con las palabras claves. Y bueno, las palabras son gozo, gracia, amor, serenidad, libertad y por supuesto paz. La idea es que vamos a ver si en los párrafos que hemos seleccionado estas palabras se enseñan o no se enseñan y cuál es la relación que tienen con la paz. Bueno, era una actividad en la que todos podríamos participar. Como estoy yo, participaré yo. Entonces dice así, escogamos la primera palabra que es gozo. Entonces dice así, los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo. De modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. La pregunta aquí es, ¿la palabra gozo se enseña en este párrafo o no se enseña en este párrafo? Si se enseña, ¿por qué y cómo se enseña? Y si no se enseña, ¿por qué no se enseña y cómo no se enseña? Entonces, es importante ver que, o sea, los que creen, ¿quiénes? Son estas personas que creen que la separación, los que creen, personas que creen en qué, en la separación. ¿Qué quiere decir? En que nosotros estamos separados de Dios. Son personas que creen que estamos separados de Dios. Y aquí en este momento yo digo que el gozo se enseña en términos de que obviamente si es una persona que cree que está separada de Dios, pues poco va a tener gozo, porque Dios es gozo, Dios es todo digamos todo lo positivo. Entonces, los que creen que están separados de Dios, pues no tienen gozo. Entonces, ¿qué tienen? No tienen gozo, sino que tienen miedo. No tienen gozo, sino miedo. Sino tienen un miedo básico. ¿Y el miedo básico es a qué? ¿Miedo básico a qué? A las represalias. A las represalias, es decir, al castigo. Es decir, a lo que Dios puede hacer en ellos. Entonces, ese es el miedo. ¿A qué le tienen miedo a eso? ¿Por qué? Porque creen separados de Dios. Que se creen separados de Dios. Bueno, dice, creen
Dice, creen. ¿En qué creen? Las personas que se creen separadas de Dios, ¿en qué creen? Creen en el ataque. Creen en el rechazo. Y de ese modo es lo que perciben y por supuesto es lo que enseñan. ¿Qué enseñan? Rechazo y ataque. Eso es lo que enseñan. Rechazo y ataque. Otra vez volvemos. ¿Hay gozo en el rechazo y en el ataque? Por supuesto que no. No hay gozo en el rechazo y en el ataque. Entonces, ¿qué nos enseña este párrafo sobre el gozo? Que no lo podemos vivir y experimentar en la medida en que nos creamos separados de Dios. En esa medida no podemos experimentar el gozo. Y eso es lo que se nos enseña en este párrafo. Bueno, y dice, y bueno, lo que enseñan es lo que se aprende. Lo que se enseña es lo que se aprende. Entonces, si eso están enseñando, eso están aprendiendo. Y si eso están viviendo, eso están enseñando. Y eso están aprendiendo. Y el curso aquí dice que son ideas descabelladas. Y estas ideas descabelladas son ideas descabelladas y son claramente el resultado de la disociación y por supuesto de la proyección. Entonces, las ideas descabelladas son de disociación, por eso podemos pasárnosla peleando con otros, discutiendo, disociando, y por lo opuesto son de proyección. Entonces cuando habla de proyección es que entonces el otro es el culpable, el otro es el malo, el problema es del otro y todo. Entonces estamos proyectando en el otro o en las circunstancias o en las situaciones. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de ¿qué? De creernos separados y de no estar en gozo. Entonces vamos con la segunda palabra. La segunda palabra es gracia. Entonces vamos con el otro párrafo y miremos a ver si aquí se enseña o no se enseña la palabra gracia. Entonces dice, eres lo que enseñas. Empieza haciendo una afirmación este párrafo. Eres lo que enseñas. Pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente. Imagínate, eres lo que enseñas. ¿Quién eres? Lo que estás enseñando. ¿Y qué estás enseñando? Preguntémonos, ¿qué estoy enseñando? ¿Sabes qué enseñas? Lo que tú tienes y lo que tú piensas. Eso es lo que enseñas. Ahí lo veíamos en el anterior párrafo. Las personas que se creen separadas de Dios, eso es lo que enseñan. Pero, ¿y entonces qué es lo que son? Eso, separados de Dios, disociados y proyectivos. Eso es lo que son. Y eso es una decisión propia, una decisión particular de cada uno. Pero eres lo que enseñas. Entonces dice, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente. Obviamente, si tú estás enseñando que somos separados de Dios, pues eso es incorrecto. Pero eso se puede enseñar. Las cosas incorrectas también se pueden enseñar. Y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo o a ti mismo. Entonces, cuando estamos enseñando incorrectamente, el primero que aprende en esa enseñanza es uno mismo. Entonces, si yo enseño cosas incorrectas, aprendo cosas incorrectas y me enseño a mí mismo cosas incorrectas o a mí misma cosas incorrectas. Entonces, mira lo que significa saber qué estoy enseñando y lo que significa la importancia de saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? Realmente, ¿quién soy yo? Yo soy en realidad
hijo de Dios, de la esencia de Dios, o quién soy yo. Entonces dice, muchos pensaron que yo les estaba atacando. Aquí pues habla Dios, el Espíritu Santo, que muchos piensan que Él los ataca, aunque es evidente que no era cierto. Y no es cierto, y aquí es donde se enseña la palabra gracia, porque nunca ha sido un ataque de parte de Dios, sino que al contrario, ha sido una gracia, un regalo, una dádiva de parte de Dios, que nos ha dado su gracia. Entonces, no es que nos ataquen, es que nos está dando su gracia, pero cuando yo me siento y me pienso separado de Dios, entonces yo no recibo su gracia. Y aunque me la esté dando, la veo como un ataque. La veo en ese sentido. Entonces dice, aunque es evidente que no era cierto, obviamente no es cierto, Él nos está dando su gracia, aunque yo la pueda ver como un ataque. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Dice, pues obviamente si yo estoy aprendiendo que estoy separada de Dios, pues voy a aprender cosas extrañas. Es decir, que no son las más convenientes, saludables, sino que son extrañas, que no se comprenden muy bien. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Sí, o tú compartes uno u otro. No puedes decir que los tienes a los dos, porque debilitas uno y fortaleces otro. Por eso estas relaciones de amor-odio termina o amando, que sin Dios pues no es tan posible, o termina odiando. Pero aquí la palabra gracia está dada aquí, que muchos confunden la gracia de Dios como un ataque. Entonces vemos allí la palabra gracia, cómo se nos enseña en este párrafo. Así como en la primera la palabra gozo. No puede tener gozo una persona que se cree separada de Dios, porque una persona que se cree separada de Dios cree en el ataque y en el rechazo. Y pues si yo me siento atacada todo el tiempo, no puedo estar feliz, no puedo estar gozosa. Y aquí, si yo pienso que Dios me está atacando y no veo que Él está dándome su gracia, llamándome a su amor, a recordar mi unicidad con Él, pues entonces no podré ver la gracia de Dios. Entonces aquí esto es lo que nos enseña este párrafo. Ahora vamos con la palabra amor. Veamos a ver qué dice la palabra amor. En este párrafo, los que creen en Él, o sea, en el Padre, en el Espíritu Santo, perciben eso como un ataque contra ellos. Perdón, aquí los que creen en Él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento, y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Entonces volvemos. Aquí los que creen en el ataque, perdón, ya he dicho que en el Espíritu Santo no, es en el ataque. En el ataque. Los que creen en el ataque perciben eso del ataque contra ellos. Entonces, esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento.
Entonces, claro, si tú crees en en la unicidad y en la unidad con Dios, tú te identificas con ese sistema de pensamiento y aceptas su gracia y aprendes a vivir en su gozo y ves que Él no te ataca, que Dios te está llamando. Y si tú crees en la separación, que tú eres separado de Dios, que Dios no te ayuda, que Dios no está contigo, si tú crees que Dios no está en ti, que tú no estás en Él, si tú crees en ese sistema de pensamiento, pues obviamente te identificas con esa forma de pensar y ya crees que es un ataque, no puedes vivir en el gozo, no puedes ver la gracia de Dios en tu vida, así la estés viviendo, porque cada día se te ha dado la vida, cada día es un día nuevo, tú no la vives, porque estás en el ataque, no en la angustia, en esta parte. Entonces, es muy importante que usted y yo aprendamos a identificar cuál es nuestro sistema de pensamiento. O estamos con Dios o estamos sin Él. Y a veces uno dice, no, yo estoy con Dios, yo creo en Dios, pero el sistema de pensamiento que tienes no es coherente con eso que dices de que estás con Dios. Entonces, por eso muy importante autoobservarnos, muy importante identificar mis pensamientos, identificar lo que hago en mi día a día, lo que pienso en mi día a día, las relaciones que establezco en mi día a día, mi comportamiento en mi día a día, mis hábitos en mi día a día. Y allí es que yo puedo saber si en verdad estoy viviendo el amor, y en el amor, con amor, por amor o sin amor. Entonces, ¿qué nos enseña aquí este párrafo? A saber si vivimos con, en, para y por amor. Nos enseña por qué, a través de qué, a través de identificar nuestro sistema de pensamiento. ¿Cuál es el sistema de pensamiento que tengo? De queja, de reclamo, de juicio, de amor, de gozo, de gracia. Lo que identifica. Aquí nos enseña, si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Cuando dice que es cierto, se refiere a que si es en amor, obviamente lo único que se puede extender es la verdad. Y ya sabemos que la verdad también es amor, entonces vemos que en este párrafo se nos está enseñando la palabra amor también. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. ¿Y qué pasa? Nosotros nos autoengañamos. A veces nosotros nos autoengañamos y nos creemos el más bueno del mundo, la más buena del mundo, del universo, y creemos que estamos haciendo cosas por amor y no hay coherencia. No hay coherencia. Estaba recordando la historia de un personaje muy, muy famoso del siglo pasado, que él enseñaba, ¿no? Que hay que aprender a amar, hay que amarnos, él enseñaba muchas cosas relacionadas, así como en el curso de milagros. Y él una vez estaba pues con sus hijas, con su familia en su hogar, y una de las hijas le dijo, papá, tal cosa, y él le contestó de una manera grotesca. Él le contestó de una manera, pues no muy, digamos que vamos a suponer que la gritó y le contestó grotesco. Y él es un personaje, él en el siglo pasado fue un personaje muy reconocido, lo llamaban a los programas de televisión, lo entrevistaban y todo. Y en ese momento la hija le dijo, oye, papá, ¿tú crees que si la gente se diera cuenta que me estás gritando en este momento,
y que me estás maltratando en este momento, compraría tus libros, te llamarían a que les dieras conferencias de amor. Entonces él en ese momento, él reconoció y él aceptó y él le dijo a la hija que ella tenía toda la razón, le presentó disculpas y él luego cuenta esa historia en una de sus conferencias porque eso es lo que identifica el sistema de pensamiento. Entonces, él, porque estaba trabajando y porque se autoobservaba y porque estaba trabajando en eso y consolidando su sistema de pensamiento en amor, él pudo reconocer y entender y aceptar y hacer el cambio y hacer la transformación. Por eso la lección de hoy decía muy, muy sabiamente, si nos caemos, tú nos ayudarás a levantarnos. Si nos perdemos en el camino, tú nos llamarás de nuevo. Porque cuando uno está consolidando ese sistema de pensamiento en el amor mismo se encarga de irnos. Mire, en el caso que les acabo de comentar de este personaje, el amor a través de la hija le llamó la atención. Recuerda que tú estás consolidando tu sistema de pensamiento en el amor y usó el amor, usó como instrumento a la hija para hacerle ese llamado y él escuchó la voz y reconoció y aceptó y se transformó. Entonces, ¿cuál es el sistema de pensamiento que estás construyendo? ¿Cuál estás buscando ayuda, la ayuda que requieres para construir un sistema de pensamiento en el amor? ¿O no la estás buscando? No lo estás haciendo. Obsérvate. Si tú dices, no, yo quiero construir otro sistema de pensamiento, amor, odio, la dualidad, perfecto. También es perfecto. Que cada cual que decida lo que quiera, pero que lo tenga claro, que lo sepa, que no se engañe pensando que tiene un sistema y viviendo en otro. Lo más importante es eso, que lo pueda tener realmente claro. Entonces, ya hemos visto 3 palabras hoy. Vimos las palabras clave, hemos visto gozo, hemos visto gracia y hemos visto amor. Y hemos visto cómo en cada párrafo que hemos estado leyendo de este contenido de las lecciones del Espíritu Santo, como para tener paz, enseña paz, para aprender lo que es, vimos cómo cuando tú tienes paz y eres paz y enseñas paz, no solo estás enseñando eso, estás enseñando y no solo enseñando, viviendo gozo, estás viviendo en la gracia de Dios y estás viviendo en el amor de Dios. Yo siempre digo que yo vivo de gracia en gracia y de gloria en gloria, en el sentido de que yo puedo ver la gracia de Dios día tras día y veo su gloria día tras día. Es que es una maravilla. Lo veo en lo que hago, en lo que vivo, en lo que como, en todo. Entonces vemos cuando tú vives paz y enseñas paz y eres paz, tú vives también gozo, vives gracia y vives amor. Igual, cuando tú no vives paz, no enseñas paz y no eres paz, pues vives sin gozo, sin gracia y sin amor. Igual, una u otra. Y es clarito en estos párrafos que hemos estado revisando hoy. Bueno, entonces vamos con la otra palabra. La otra palabra es serenidad. Vamos a ver si enseñar paz tiene que ver con serenidad. Uno podría decir de una que sí, ¿no? Pero miren, confirmémoslo en el escrito. Dice, los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel.
su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino su objetivo final. Entonces, como estábamos viendo que enseñar paz, que es el que estamos viendo hoy, tener paz, para tener paz enseña paz y hace aprender lo que es la paz, ¿no? Entonces, aquí, claro, nos habla de los buenos maestros. ¿Quiénes son los buenos maestros? Los que están enseñando paz y los que están aprendiendo paz, porque estamos aprendiendo siempre y estamos enseñando. Ese es nuestra cotidianidad, nuestro diario vivir. Entonces, los buenos maestros, los que enseñan paz, ¿qué es lo que más les interesa enseñar? Hacer cambios fundamentales y duraderos. ¿Y en quién tienen que hacer los cambios? Primero, en ellos mismos. En ellos mismos son los primeros que tienen que hacer cambios para poder así enseñarlo, porque yo no puedo enseñar algo que yo no estoy viviendo. O no es, pues, eso se dio mucho tiempo en nuestro medio, ¿no? En nuestra cultura. Te enseñaba emprendimiento un profesor que no tenía ni siquiera un negocio. Ya eso se está corrigiendo. Ahora hasta en la universidad enseña emprendimiento el profesor que tiene un negocio. Pero años atrás enseñaba a un profesor que no tenía negocio y me está enseñando emprendimiento. Me va a enseñar a emprender algo que usted ni siquiera vive. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este párrafo. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. No se comienza con el nivel de cambio, pero ese es el que tenemos que ir buscando. Entonces, si yo en mi diario vivir no tengo paz, tengo que buscar la forma de empezar a aprender la paz. Y ¿sabe una cosa? Aquí se nos enseña serenidad, porque el primer paso que yo tengo que dar para aprender paz es aprender a ser sereno. Sereno es tranquilo, es reposado, es acallado, es eso. Y eso me ayuda a hacer esos cambios fundamentales y esos cambios duraderos. Entonces, si yo me pensaba separada de Dios, hago un cambio de pensamiento y me pienso unida con Dios, una con Dios, en Dios, y Dios a mí, en mí. Entonces, mire que allí hago un cambio de pensamiento. Y eso, una forma de hacerlo es a través de la serenidad. Si yo ando en el ruido y en la carrera y en la ansiedad y en la angustia y en el desespero, pues no voy a lograr ese cambio fundamental. Y por supuesto, si no es un cambio fundamental, no podrá ser duradero. Pues mira cómo aquí sí aprendemos, sí se nos enseña la palabra serenidad. Serenidad, aprender a ser serenos. Y mira la imagen que está aquí, es esa niña viéndose a sí misma, sonriendo. Entonces, y cuando yo ya he pasado por ese proceso de hacer cambios en mí, yo los puedo empezar a querer hacerlos o apoyar a otros o ayudar a otros a que ellos lo hagan. Y mira lo que dice aquí, me gusta mucho porque dice, y es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Pero ¿por qué fortalezco yo en el otro el deseo de cambio? Porque lo he hecho en mí, porque he procesado este cambio en mí. Y vuelvo y retomo el ejemplo de este personaje del siglo pasado
que enseñaba a vivir en el amor y que daba conferencias de vivir en el amor bueno, todo esto, y con la hija. Él estaba haciéndose ese cambio y su hija, digamos que era como la estudiante, como la que a él le estaba enseñando. Entonces, como él lo estaba haciendo y lo estaba trabajando el cambio en él, su estudiante, la hija, también lo estaba observando y por eso le hacía el llamado de atención. Entonces, sí ve que en la medida en que uno hace el cambio en uno, el estudiante, que es el otro, cualquiera que sea, puede ser mi hija, mi esposo, mi vecino, la señora de la tienda, la señora del supermercado, cualquiera. Cuando ve ese cambio en mí, entonces inmediatamente se convierte en un estudiante y observa, se da cuenta, dice, ve, esta persona es tal así, hizo tal esto y se da cuenta. Entonces, mi cambio enseña a ese estudiante que también puede cambiar y el deseo y le incentiva en ese cambio. Pero como decía, para que se haga ese cambio, lo primero es la serenidad. Porque si usted va al supermercado, va a comprar algo y usted está toda afanada y que rápido y que no sé qué, ¿no? No puede mostrar ese cambio. Pero si usted va serena, tranquila o sereno y tranquilo, entonces sí puede mostrar ese cambio. Vemos claramente cómo se da ese cambio, cómo podemos incentivar en otros ese cambio. Y yo creo que sí, todas hemos visto diferentes, creo que lo hemos visto en todo, en películas, lo hemos visto en videos, lo hemos visto aún en personas que hacen cambios y cómo ese cambio de alguna manera a nosotros nos toca. Y el objetivo final es hacer el cambio. Aquí dice, ese es asimismo no solo el último objetivo, sino el final. Y esos cambios. Y esos cambios son permanentes. Esos cambios son duraderos. Esos cambios son, sí, digamos que para siempre, en términos de que todo el tiempo mientras estemos aquí estamos generando cambios, 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 cambios. Y la serenidad es un instrumento para esos cambios. Bueno, vamos con la siguiente palabra, libertad. Vamos a ver qué relación tiene la libertad con la enseñanza de la paz. Y si cuando yo enseño paz y vivo paz, también enseño libertad. Entonces veamos este párrafo 2. Dice, lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Ya lo hemos visto que ese es el objetivo final y que el maestro tiene que garantizar el cambio estimulando en el alumno el deseo de cambiar. Entonces, ¿cómo lo estimula? A través del ejemplo. No a través del bla, 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 sino a través del ejemplo. Que estimula ese cambio, ese deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Póngale cuidado. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Y quiero aquí recordar la palabra es libertad. Libertad. Vamos a ver cómo se nos enseña aquí esta palabra en relación con enseñar la paz. Entonces, estimulo en el otro el deseo de cambio. ¿Cómo? Haciéndolo en mí. Como nos muestra esta imagen, compartiendo amor, dando amor, ofreciendo amor. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. O sea, cambiar de motivación es ¿qué te motiva? ¿Cuál es el motor que te estimula a cambiar? ¿Qué te mueve? Motivar es mover. ¿Qué te mueve a cambiar? ¿Qué te mueve a cambiar? Como
como yo le preguntaba a alguien, ¿qué te mueve para levantarte cada mañana? Y me decía, el hambre. A mí me da hambre y yo me levanto con hambre y eso es lo que me mueve a levantarme. Entonces, sí, por ejemplo, para esta persona, levantarse de la cama, lo que lo movía era el hambre. Bueno, muy bien. ¿Para ti qué es? ¿Qué te mueve a levantarte de la cama cada día, por ejemplo? Entonces, eso es la motivación. Y eso genera un cambio, porque tú estás en un estado, digamos, teniendo el ejemplo de la cama, tú estás acostado y te mueve el hambre y te levantas. Entonces se produce el cambio. Entonces, esa motivación de comer algo te cambió de estar acostado a sentarte o a pararte. Ese es el cambio. Y aquí nos está hablando de un cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué te mueve a ti a cambiar de mentalidad? Tener más gozo, tener vivir la gracia de Dios, vivir la serenidad, vivir el amor. ¿Qué te mueve? Cambiar de mentalidad. ¿Qué? ¿Hay alguna de estas palabras que te mueva a cambiar de mentalidad? O también tener libertad, ser libre. ¿Ser libre de qué? Ser libre de la preocupación, ser libre del juicio, ser libre ¿de qué? De muchas otras cosas. Entonces, dice aquí, y esto es inevitable, produce un cambio fundamental. El cambio es inevitable. Cuando tú tienes una motivación, el cambio es inevitable. Como decíamos, inevitable porque la motivación es ir a comer algo o porque quiero comer algo o algo. Entonces, el cambiar es inevitable porque me tengo que parar a hacerlo. Y eso produce un cambio fundamental y más cuando es un cambio de mentalidad, porque la mente es fundamental. Lo que piensas es clave. Entonces, y eso te produce libertad, porque tú eres libre de decidir y aquí nos está enseñando libertad, porque yo soy libre de decidir. Decidir decidir si me quedo acostado a pesar de que me aguanto el hambre o me levanto a buscar algo que hacer para comer o algo que comer. Entonces, yo soy libre, somos libres. Aquí, cuando yo enseño paz, yo enseño libertad y vivo libertad, porque vivo la libertad de decidir lo que yo decida. Y aquí, la invitación de este párrafo es: motívate a cambiar de mentalidad. Y cuando dejas de pensar en la división y en la separación de Dios y empiezas a pensar en la unión con Dios, empiezas a tener gozo, serenidad, amor, vivir su gracia. Eso empieza. Y por supuesto, a ser consciente de tu libertad, porque tú y yo somos libres, pero a veces no somos conscientes de esa libertad. Y terminamos haciendo lo que otros quieren, agradando a otros, a una costa de nuestra propia agradabilidad. Bueno, muy bien. Y vamos con la última palabra, que es paz, por supuesto. Entonces veamos a ver si este párrafo nos enseña paz. Entonces dice, el primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Yo se los había dicho al principio, desde el curso de milagros, tener y ser es lo mismo. Entonces, mira la primera. Para tener paz, enseña paz para aprender así, para
Enseñan paz para así aprender lo que es. Entonces mira que en este último nos dice que aquí no hay diferencia entre tener y ser. Entonces, tener paz es ser paz. ¿Y cómo se puede ser paz? En esa medida en que te motivas a hacer ese cambio fundamental de pensamiento. Porque veíamos acá cuál es el sistema de pensamiento, cuál es tu sistema de pensamiento. Entonces allí tú puedes ver si eres paz. Y vuelvo y digo, en la medida en que tú tengas y seas paz, tienes serenidad, tienes gozo, vives en la gracia, tienes libertad, tienes amor, vives en amor, todo esto, porque es todo. Tú traes una cosa y lo traes todo, como un racimo de uvas. Tú tienes un racimo de uvas, un solo racimo de uvas y tienes muchas uvas. Así es con Dios. Lo tienes a Él, estás en Él, unido con Él y lo tienes todo. Por eso cuando ya lo tienes todo, para uno sí es, para poder tener, da todo a todos. Que para alguien dice, ay no, pero ¿qué es esto? ¿Me quedo yo y nada y doy todo? No, no es así. Porque cuando tú das paz, además de recibir paz, recibes gozo, recibes libertad, recibes amor, recibes gracia, para que veas pues, recibes todo eso. Y eso es integral. Alguien dirá, ay no, pero eso las cosas intangibles. No, es integral. Yo lo puedo decir que es integral, que recibo un regalo de ropa o recibo una invitación a comer o recibo bueno, es integral. Nosotros que estamos acostumbrados a dividir y pensamos, no, lo espiritual es aparte y lo material es aparte. No, en Dios las cosas no están separadas, son integrales. Estás recibiendo de todo y estás dando y estás recibiendo de todo es de todo, todo. Por eso es la estructura de pensamientos. Tú piensas en escasez, pues tendrás escasez. Tú piensas en abundancia de paz, tendrás abundancia de paz, pero así como tienes abundancia de paz, tendrás abundancia de muchas otras cosas que te llegarán así. Sí, literal, como te estoy diciendo, te llegan porque es integral. Entonces vemos, aquí decíamos la última palabra es paz. Y tú eres, a estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Claro, a estas alturas en términos de que si tienes todavía un pensamiento separado de Dios, pero si tú estás construyendo ese pensamiento unido con Dios, ya sabes que tener es ser. Entonces aquí la pregunta es, ¿tienes paz en tu corazón, en tu cotidianidad, en tu diario vivir? ¿Tienes serenidad en tu corazón, en tu diario vivir, en tus relaciones? ¿Tienes serenidad en ti, en tu vida, en tu quehacer diario? ¿Tienes serenidad? ¿Tienes amor? ¿Tienes libertad? ¿Te das cuenta que eres libre o sigues, digamos, dependiendo? ¿Sigues pensando que por el otro y es que por el otro, por las cosas, por las situaciones? ¿O te das cuenta que eres tú? ¿Tienes libertad tú? Entonces allí te dejamos todas estas reflexiones, todas estas inquietudes y te reiteramos, en la medida en que tengas paz,
enseñas paz y aprendes lo que es la paz, y en esa medida aprendes todo lo demás y enseñas todo lo demás. Todo lo demás es estas palabras que vimos hoy, estas palabras claves que son gozo, gracia, amor, serenidad, libertad, y por supuesto, paz. Entonces, cuando, como dice aquí, cuando tienes paz y enseñas paz, también enseñas gozo, vives la gracia. Y claro, enseñas gracia también, por supuesto, porque tú recibes gracia de parte de Dios, entonces enseñas gracia. Enseñas amor, enseñas serenidad, enseñas libertad y por supuesto enseñas paz. Y cuando tú vives y tienes todo eso, eso eres tú, eso eres, eso es lo que tú eres, ese gozo, esa paz, esa enseñanza. Entonces, pues muchas gracias por escuchar. Hoy estoy aquí conmigo, pero esto es conmigo, esto es para mí, no es para nadie más, y me encanta que lo pueda compartir con todos ustedes. Espero pues les sea útil, espero les enseñe y les dé unas buenas ideas para su evolución personal y espiritual y desarrollo humano, porque eso es lo que vinimos aquí a hacer, a tener ese desarrollo humano, a tener esa evolución personal, y que yo pueda pasar de un estado de pronto no muy sano a un estado sano, ese desarrollo, se desenvuelva ese rollo, esos rollos que a veces nosotros nos estamos creando, nos estamos haciendo, pues empiecen a desenvolver, y en esa medida empiecen a hacer transformaciones, y a nosotros vivir esas transformaciones y a gozarnos de esas transformaciones que nos puedan traer esa vida integral de gozo, de alegría, de paz, de serenidad integral, porque es que si tú, digamos, puedes cumplir con tus obligaciones, digámoslo, y eso te da serenidad, te da tranquilidad. Y no es al contrario, no es porque cumples con tus obligaciones que estás sereno, no, es porque estás sereno que la vida te da para cumplir con tus obligaciones, con tus responsabilidades. Primero es de adentro hacia afuera. Nos han enseñado que es de afuera hacia adentro, o que es afuera que yo tengo que resolver. No, es adentro, es en mí. Y yo lo puedo vivir y lo puedo ver día tras día, que yo cuando trabajo con las personas y ellas hacen sus cambios adentro, sus cambios propios, sus cambios personales, se puede ver cómo luego esos cambios se van transmitiendo en sus propias vidas, en todo. Ay, yo tenía tal situación y cambié, yo hice tal cambio y la situación cambió. Es así. Es en la medida en que tú tengas serenidad, gozo, paz, libertad, que reconozcas tu libertad, porque tú eres libre, libre de decidir. Siempre eres libre, pero a veces uno no reconoce esa libertad que uno tiene. Entonces, es importante que vamos reconociendo, y así, cuál es el sistema de pensamiento que tengo. ¿Cuál es mi sistema de pensamiento? Porque es un sistema que opera como un relojito. Va funcionando, y en esa funcionalidad vamos viviendo lo que vamos viviendo, lo que cada uno de nosotros
ha decidido vivir. Entonces, aprovecha tu libertad para que decidas vivir agradable, grato, feliz, no sé, como gozoso, gozosa. Bueno, ahí te dejo estas inquietudes. Espero, como decía ahora, que te sirvan, que te dejen buenas reflexiones y, como digo, que te ayuden en ese desarrollo humano, en ese desarrollo personal y en ese desarrollo espiritual. Muchas gracias por escuchar. Que tengas un muy feliz y muy buen tiempo.